Bienvenidos al relato más impactante sobre la ciudad que los aliados intentaron borrar del mapa. Si la historia de la destrucción total de Berlín te intriga desde el primer minuto, no olvides dar like, suscribirte y síguenos para seguir descubriendo los secretos que aún quedan por revelar. El año 1945 marcó el fin de una era para Berlín, la capital del Tercer Reich, pero también el inicio de su transformación en un símbolo perdurable de la guerra total y la posterior división global. La devastación que la ciudad sufrió ese año no fue el resultado de un plan premeditado de los aliados para borrarla del mapa en el sentido de aniquilar su cultura o existencia, sino la culminación brutal de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La destrucción total fue el precio de la rendición incondicional, una cicatriz infligida primero por los bombardeos aliados occidentales y finalmente por la sangrienta batalla de Berlín, la última gran ofensiva del Ejército Rojo soviético. La ciudad ya estaba malherida antes del asalto final. Desde 1943, los bombardeos estratégicos de la Real Fuerza Aérea Británica, Royal Air Force, y las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, United States Army Air Forces, habían diezmado grandes áreas urbanas, infraestructura clave y fábricas. Estos ataques, llevados a cabo con el objetivo de paralizar la producción de guerra alemana y minar la moral civil, ya habían dejado importantes extensiones de escombros, afectando particularmente a los barrios de la clase trabajadora y al centro histórico, donde los edificios gubernamentales y militares eran objetivos prioritarios. Sin embargo, la verdadera aniquilación de la urbe se produjo en la primavera de 1945. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final para tomar Berlín. Fue una operación masiva y abrumadora que involucró a más de 2,5 millones de soldados soviéticos y una potencia de fuego sin precedentes. El objetivo era doble: capturar la capital alemana antes de que lo hicieran los aliados occidentales, una carrera con tintes de prestigio político, y poner fin a la guerra de una vez por todas. A medida que las tropas soviéticas, bajo el mando de mariscales experimentados como Georgi Zhukov e Iván Konev, convergían sobre la ciudad, la intensidad del combate y el castigo de la artillería se volvieron inauditos. Las unidades de asalto soviéticas se equiparon con artillería pesada, incluidos los obuses de 203 milímetros, que bombardeaban sistemáticamente los distritos antes del avance de la infantería. A partir del 20 de abril, el día del 56º cumpleaños de Adolf Hitler, la artillería soviética comenzó un bombardeo sistemático y masivo, que superó con creces el tonelaje de los bombardeos aéreos anteriores. La destrucción de la ciudad fue, en gran medida, una consecuencia directa de esta brutal ofensiva de asedio. El combate se transformó en una lucha calle por calle, casa por casa, que consumió a la ciudad desde sus afueras hasta el centro, donde el búnker del Führer, el Führerbunker, se había convertido en el último refugio del liderazgo nazi. Los defensores alemanes, compuestos por unidades dispersas del ejército regular, la Wehrmacht, tropas de las SS fanatizadas, milicianos de la Volkssturm, hombres ancianos y jóvenes sin entrenamiento, y miembros de las juventudes hitlerianas, lucharon con una ferocidad desesperada y a menudo inútil, prolongando la agonía de la ciudad bajo la orden de Hitler de no rendirse. Esta obstinación elevó el costo humano y material a cotas insostenibles. Se estima que las bajas militares alemanas y soviéticas superaron las 225.000, sin contar las víctimas civiles. El resultado de esta batalla de Berlín fue una devastación sin precedentes. Las cifras exactas de la destrucción varían, pero el consenso es sombrío. Se estima que más del 80% de los edificios de Berlín sufrieron algún tipo de daño, desde daños menores hasta la destrucción total. Algunos barrios centrales y orientales, como Friedrichshain y Mitte, fueron particularmente devastados, con reportes que indicaban que hasta el 27% de sus edificaciones quedaron totalmente destruidas y más de la mitad de las viviendas inhabitables. El número de civiles muertos durante la batalla y los bombardeos se cuenta por decenas de miles, sumándose a los cientos de miles de soldados caídos. La infraestructura de la ciudad fue devastada por completo. Las carreteras se convirtieron en campos de escombros intransitables,
Los puentes sobre el río Spree y los canales fueron volados, y la extensa red de ferrocarriles y el sistema de metro, U-Bahn, vital para el transporte y el suministro, quedaron inutilizados, en parte debido a la inundación intencional de túneles ordenada por los nazis en un intento desesperado de frenar el avance soviético, ahogando a miles de civiles que se refugiaban allí. El suministro de agua potable y electricidad colapsó por completo, y las tuberías de gas se rompieron. Berlín se transformó en un paisaje lunar, una ciudad sin alma ni funcionalidad, donde la supervivencia de sus habitantes dependía de la búsqueda desesperada de comida y refugio entre las ruinas humeantes. La imagen icónica del Reichstag, el edificio del Parlamento, con las banderas soviéticas ondeando sobre sus ruinas carbonizadas, simbolizó el final de la Alemania nazi. La tensión sigue creciendo de manera palpable mientras observamos cómo cada barrio de la ciudad se desmorona bajo la implacable lluvia de bombas que caen del cielo. Las imágenes desgarradoras de la destrucción nos recuerdan la fragilidad de la vida en tiempos de guerra, donde cada esquina cuenta una historia de resistencia y desesperación. A medida que nos sumergimos en este relato, cada explosión resuena como un eco de los sacrificios realizados por quienes vivieron en esas calles. Si deseas seguir con nosotros y no perderte ningún detalle histórico que te ayude a comprender la magnitud de estos eventos, te invitamos a darle like, suscribirte y seguirnos. Así, podrás acompañarnos en este fascinante capítulo de la Segunda Guerra Mundial, donde cada video te acercará más a la realidad de aquellos momentos decisivos. El 2 de mayo de 1945, el comandante de la guarnición de Berlín, el general Helmut Weidling, firmó la rendición incondicional de la ciudad. Menos de una semana después, el 8 de mayo, se firmó la rendición total de la Alemania nazi. A pesar de la magnitud de esta aniquilación física, es crucial entender que la destrucción de Berlín no fue el resultado de un plan estratégico aliado para borrarla del mapa, en el sentido de eliminar su existencia o su potencial cultural e histórico. La destrucción fue la consecuencia directa de la política de resistencia a ultranza de Hitler y de la naturaleza de la guerra total que los aliados tuvieron que librar para derrotar al nazismo. La visión de la Wunderwaffe, arma maravillosa, y la promesa de una victoria final alimentaron la decisión del liderazgo nazi de sacrificar la ciudad y sus habitantes en un último acto de fanatismo suicida. La ciudad no se rindió hasta que las fuerzas soviéticas combatieron hasta el último de sus edificios clave. Una vez lograda la victoria, la intención de los aliados no fue la aniquilación, sino la ocupación y la desnazificación. El 5 de junio de 1945, se firmó la Declaración de Berlín, que formalizó la autoridad suprema sobre Alemania de los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La ciudad, aunque geográficamente situada en la zona de ocupación soviética, fue también dividida en 4 sectores de ocupación, un acuerdo que resultó ser la semilla de la Guerra Fría. El sector soviético, el sector estadounidense, el sector británico y el sector francés se convirtieron en las nuevas realidades políticas y geográficas de la urbe. Esta división marcó el inicio de una rivalidad ideológica y militar que duraría décadas. Los aliados occidentales y la Unión Soviética comenzaron a reconstruir sus respectivos sectores, pero con visiones del mundo completamente opuestas. Esta dicotomía dio origen a las dos Berlines: Berlín Oeste, un enclave capitalista y democrático en medio de la Alemania oriental comunista, y Berlín Este, la capital de la República Democrática Alemana. El proceso de reconstrucción fue monumental y reflejó esta división ideológica. El Berlín Oeste adoptó un enfoque de modernismo radical, borrando gran parte de las ruinas para construir una metrópolis moderna y funcional, siendo la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, iglesia conmemorativa del Kaiser Guillermo, dejada intencionalmente como ruina para recordar el horror, y el aeropuerto de Tempelhof, vital para el puente aéreo de Berlín de 1948, se convirtió en un símbolo de la resistencia occidental. Por su parte, el Berlín Este combinó el realismo socialista con la reconstrucción de algunos edificios históricos emblemáticos, como la Catedral de Berlín, aunque muchos de sus proyectos también favorecieron la estética de la arquitectura de bloques comunista, como en la Stalinallee, más tarde Karl Marx Allee.
destinada a ser un eje de poder y progreso socialista. El proceso de limpieza de escombros, en el que participaron miles de mujeres conocidas como Trümmerfrauen, mujeres de los escombros, fue una hazaña de voluntad civil que se convirtió en un símbolo de la resiliencia de posguerra. Se estima que más de 75 millones de metros cúbicos de escombros tuvieron que ser retirados, un volumen que transformó la geografía de la ciudad, creando colinas artificiales como el Teufelsberg, Montaña del Diablo, a partir de los desechos urbanos. La destrucción de 1945 dejó una huella indeleble en la planificación urbana y la memoria de Berlín. A pesar de que el Muro de Berlín, construido en 1961, se convirtió en el símbolo más potente de la división de la ciudad y del mundo, esa división fue, en sí misma, una consecuencia directa de la ocupación y de la devastación física y política que culminó en la primavera de 1945. Hoy, Berlín es una ciudad de contrastes históricos. Las cicatrices de 1945 aún son visibles, ya sea en los edificios restaurados que muestran marcas de bala en sus fachadas, en los monumentos a los caídos que honran a las víctimas de ambos bandos, o en los vastos espacios verdes que alguna vez fueron mares de escombros. La ciudad se negó a ser borrada. En cambio, se levantó de sus ruinas para convertirse en una metrópolis moderna, un recordatorio viviente de los horrores de la guerra y de la capacidad humana para la reconstrucción, la resiliencia y la memoria. La destrucción fue total, pero la voluntad de sobrevivir y renacer prevaleció sobre el intento de aniquilación. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta crónica de Berlín en 1945, un año que marcó un antes y un después en la historia mundial. Tu presencia y apoyo son fundamentales para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Recuerda que cada like, cada suscripción y cada seguimiento nos permiten continuar explorando los momentos que cambiaron el rumbo del mundo. No subestimes el poder de tu apoyo. Juntos, podemos desenterrar relatos que nos enseñan sobre la resiliencia humana y la lucha por la libertad. Hasta la próxima aventura, donde juntos descubriremos más episodios que nos conectan con nuestro pasado y nos